Buenos días, profesora. Somos los estudiantes del segundo grado D. Quienes habla es el estudiante Leitan Rojas. Y yo, Carlos Rondón. Y hoy hablaremos sobre el inicio de la vida acuática. Titulado La reproducción de las tortugas marinas. Muy bien, ahora iniciaremos con el índice. En primera parte tenemos lo que sería la introducción y tipos de reproducción, asexual y sexual, con sus ejemplos de cada uno. En la segunda parte tenemos a las tortugas marinas. Primero iniciando sobre algunas especificaciones que tiene, las ramas de la familia también, contaría. Luego seguimos con la importancia, finalizando con la conclusión y un pequeño agradecimiento. Continuando con el documental, empezaremos con la introducción. Mucho gusto a ti conocedor de la ciencia. En esta oportunidad quiero dar a conocer mis conocimientos para proporcionarte a ti información confiable sobre la reproducción, que es el proceso biológico esencial mediante el cual los seres vivos aseguran la continuidad de su especie, transmitiendo sus características a la siguiente generación, es decir, variabilidad genética. Existen dos tipos principales de reproducción, la reproducción sexual y la reproducción asexual, cada una adaptada a las necesidades y hábitats de las especies. En el caso de las tortugas marinas, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy, su reproducción es sexual y tiene características únicas que les permiten perpetuar su especie, incluso enfrentando desafíos ambientales. Este proceso es vital para mantener la biodiversidad y el equilibrio en los ecosistemas donde habitan. En ese video exploraremos cómo se reproducen las tortugas marinas, desde el apareamiento hasta el nacimiento de sus crías y mucho más. Pero antes de continuar con este tema, déjame aclararte algunos conceptos que te ayudarán a seguir este recorrido. El primer concepto que te quiero aclarar a ti, conocedor de la ciencia, es sobre la reproducción sexual. ¿Qué es? Es un proceso clave en la naturaleza que permite la generación de nuevos individuos a partir de dos progenitores de la misma especie, pero de distinto sexo. Este proceso se combina con el material genético de ambos, dando lugar a un cigoto, que se desarrolla hasta convertirse en un nuevo organismo. Ya bien escuchado los conceptos de lo que sería la reproducción sexual, vamos con los ejemplos. Tenemos tres a continuación. Ejemplo número uno, el ser humano. Especie Homo sapiens, tipo de fecundación interna. ¿Cómo se reproduce? La reproducción ocurre a través de la unión de un óvulo y un espermatozoide dentro del cuerpo de la mujer, específicamente en las trompas de falopio. Este se logra por medio de la relación sexual, en la que el hombre deposita los espermatozoides, que es su célula sexual o gameto de él, en la vagina de la mujer. Tras la fecundación, el cigoto se implanta en el útero, donde se desarrolla hasta convertirse en un bebé. Ejemplo número 2. Rana común. Especies, rana temporaria. Tipo de fecundación externa. ¿Cómo se reproducen? Durante la época de reproducción, las ranas macho y hembra se encuentran en cuerpos de agua. La hembra libera los óvulos en el agua, mientras el macho los fertiliza externamente liberando espermatozoides sobre ellos. Los embriones se desarrollan en el agua, pasando por etapas como renacuajos antes de reconvertirse en ranas adultas. Por eso que digo fecundación externa. Ejemplo número 3. Gato no doméstico. Especie Felis catus. Tipo de fecundación interna. ¿Cómo se reproducen? Los gatos se reproducen mediante la copulación, durante la cual el macho introduce los espermatozoides en la hembra. La ovulación en las hembras es inducida por el acto sexual. Una vez que ocurre la fecundación dentro del cuerpo de la hembra, los embriones se desarrollan en el útero durante aproximadamente 60 días, tras lo cual nacen las crías del gato.
Es decir, la reproducción asexual es un proceso en el que un solo organismo genera descendencia idéntica, asimismo, sin necesidad de combinar material genético. Se da a través de diversos mecanismos, que son un total de 7 por ahora. Gemación, formación de yemas en el progenitor que se convierten en individuos independientes o forman colonias, como en poríferos y levaduras. Fragmentación. Nuevos organismos surgen de fragmentos del cuerpo original, como en estrellas de mar y planarias. Fisión binaria. División simple de organismos unicelulares con bacterias tras duplicar su ADN. Esporulación. Producción de esporas resistentes común en hongos, plantas y algunas bacterias. La apomixis. Reproducción en plantas mediante semillas sin fecundación. La partenogénesis, el desarrollo de óvulos no fecundados en peces, reptiles e insectos. Y por último, la poliembrionía. Un cigoto se divide para formar múltiples embriones, como en armadillos y gemelos idénticos. Bien escuchado el concepto de qué es la reproducción asexual, vamos con los ejemplos. Ejemplo número uno, la bacteria. Especies Escherichia coli. Métodos de reproducción, la bipartición, fisión binaria. ¿Cómo se reproducen? La célula bacteriana duplica su material genético y luego se divide en dos células idénticas. Este proceso rápido y eficiente permite a las bacterias multiplicarse en grandes cantidades en poco tiempo, si las condiciones son favorables para ellas. Ejemplo número 2, la estrella de mar. Especie asteroidea. Método de reproducción, fragmentación. ¿Cómo se reproducen? Si una estrella de mar pierde un brazo junto con una parte de su disco central, ese brazo puede regenerar un organismo completo. Este método permite a las estrellas de mar reproducirse sin necesidad de un compañero. Ejemplo número 3, la hidra. Especies Hydra vulgaris. Método de reproducción, quemación. ¿Cómo se reproducen? La hidra forma un pequeño brote en su cuerpo debido a la división celular en un punto específico. Ese brote crece hasta convertirse en una hidra completa y luego se separa del cuerpo principal para vivir de manera independiente. Las tortugas marinas son antiguos navegantes en todos los mares, salvo en los fríos. Estos reptiles marinos están adaptados a la vida en movimiento. Además, tienen una glándula de sal. Las tortugas marinas existen desde la era de los dinosaurios. No solo eso, sino que la tortuga más antigua vivió hace unos 120 millones de años. Se llamaba Democratis pallidilla, que medía 1,8 metros, con un caparazón y extremidades aplanadas. Además, existen 7 especies de tortugas. La más grande es la lau, como que mide hasta 2,4 metros y pesa 900 kilos. Son más grandes que los fósiles de sus ancestros prehistóricos. Es mediados de agosto, en donde la actividad nocturna de desove aumenta, en donde pasan periodos largos donde se reproducen las tortugas. Una vez que terminen su ciclo de 2 a 6 meses, las tortugas emergen de sus caparazones y pueden llegar a ser hembras o machos, dependiendo de su temperatura. Cuando la necesidad del mar los llama, ellos empiezan a buscar el mar y van con la suerte en alto de que ningún depredador los mate. Ellos suelen hacerlo entre la media tarde a más noche, para evitar que algún depredador los ataque mientras van al recorrido al mar y alcancen su vida plena.
culminamos con la importancia para la supervivencia de las especies. La reproducción es un proceso fundamental para la continuidad en la vida de la Tierra. Sin ella, ninguna especie podría perpetuar en el tiempo. Este proceso biológico permite a cada organismo generar nuevos individuos, asegurando así la perpetuación de sus características genéticas. Pero, ¿por qué es importante la reproducción para la supervivencia de una especie? Número uno, mantiene el tamaño de la población. Al nacer nuevas crías, se compensa la pérdida de los individuos por muerte natural o por otras causas, evitando así la extinción. En segundo lugar, permite la adaptación. A través de la reproducción sexual se combinan los genes de dos individuos, generando variabilidad genética en la descendencia. Esa diversidad genética es esencial para que las especies puedan adaptarse a los cambios ambientales y evolucionar. Tercera razón, garantiza la continuidad de las especies. La transmisión de características hereditarias de generación en generación asegura que las especies mantengan sus rasgos distintivos y se adapten a su entorno. Muchas gracias, profesora.